de nuevo juntos, ¿verdad? Reunidos cuando no podemos estar físicamente. Pero damos gracias a Dios que podemos unirnos por este medio. Seguimos en la situación mundial, ¿verdad?, en la que estamos, y no podemos pasar por alto el dolor de tantas personas y tantas familias. Así que les invito, antes de continuar, a tener un momento de oración, pidiendo a Dios la fuerza, el consuelo para los que están enfermos, para los que han perdido seres queridos. Así que les invito un momento a ponernos en contacto con el Señor para que pidamos de Él la fuerza, ¿verdad?, y la bendición sobre estas personas, sobre cualquiera de ustedes o de otros que nos escuchan o no, para que el Señor fortalezca, bendiga y reanime. Padre, delante de tu presencia, Señor, y con gozo en nuestro corazón de saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, y que vas delante de nosotros en el camino, que tú eres el camino, que tú eres la verdad. Señor, ayúdanos cada día a proclamar esas verdades tuyas, Señor, y a vivirlas, y que nuestra vida esté conforme con ellas. Oh Padre, y así también recordamos en estos momentos, Señor, a tantas personas que algunos están padeciendo esta u otra enfermedad, otros han perdido seres queridos, Señor, en nuestro país y en tantos países del mundo. Por eso, Señor, rogamos por las autoridades, tanto sanitarias como políticas, que dé sabiduría para que, Señor, en tu voluntad esta enfermedad pueda ser vencida. Y danos a cada uno, Señor, de los seres humanos, los que te conocemos y los que no te conocemos, la lección, la enseñanza que tú quieres que saquemos para nuestros corazones, y que entendamos que tú estás por encima, Señor, y que tú estás al control. Gracias de nuevo siempre por tus promesas y por tus bendiciones, y rogamos, Señor, tu bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, amén. Pues como estábamos anunciando, hermanos, hemos estado reflexionando estos días en esas palabras, en esas afirmaciones de Jesús, afirmaciones contundentes, y se puede decir excluyentes, radicales de Jesús, cuando Él llega a decir: yo soy el camino, o yo soy la verdad. Y claro, son temas que no podemos dejar de recurrir a ellos, pero me van a permitir primero que también tenga unas palabras, dado que hoy en muchas partes del mundo se celebra el reconocimiento de la labor y del amor que Dios ha derramado en los corazones de las madres, para que también nosotros de alguna forma rindamos homenaje, Señor, a esas personas que, bueno, Dios lo hizo de esa manera, al margen de las ideologías políticas y que alguno pueda tener, pero sabemos que no hay privilegio más grande que tener una madre, ¿verdad? Y todos los que somos hijos lo hemos experimentado y sabemos de ese gran privilegio. Así que damos gracias al Señor también por las madres, y pedimos que el Señor las bendiga y que ponga en el corazón de cada ser humano, hombres y mujeres, ese deseo que el Señor puso y que fue parte del mandato dado a Adán y Eva, ¿verdad?, de crecer y multiplicarse, porque a pesar de los riesgos y de todo, pues es un privilegio poder ser transmisor de la vida. Pues dicho esto, decíamos, estamos recordando esas palabras de Jesús. Y cuando hablamos del camino, pues algunos, bueno, pensadores y poetas han dicho que lo importante, y algunas escuelas filosóficas, lo importante es el camino, disfrutar del camino. Y yo, claro, cuando leo estas cosas, que es bonito, porque hay caminos preciosos, cuando uno camina senderos por el monte, pues posiblemente no tiene la finalidad de llegar a un punto determinado, sino disfrutar del camino, efectivamente. Pero imagínate que vas por un camino precioso y que, por un lado, no sabes lo que hay, o en todo caso, sabes que lo que hay es un pozo oscuro, lleno de tinieblas. ¿Cómo vas a disfrutar del camino sabiendo cuál es el final? Y el final de todo camino humano es la muerte. Entonces, ¿cómo uno puede disfrutar de verdad del camino si no es en Cristo, que es el camino, que es la verdad, en medio de un mundo de tanta mentira, pero no solamente porque se miente, y esto hay que decirlo también. Hay personas que mienten y personas que son engañadas, pero si una persona te ha engañado, hombre, tú puedes estar engañado un día, pero al día siguiente has comprobado que era mentira. ¿Y qué hace? Vas a seguir creyendo la mentira. Entonces tú te haces cómplice del que te engañó. Y eres responsable también. Si te enseñaron algo que has comprobado que no era verdad, deséchalo. Pero si lo sigues, entonces estás siendo cómplice de la mentira. Y Jesús dice: yo soy la verdad. Miren, Jesús no miente. Y hoy queríamos pararnos en esa tercera afirmación de Jesús. Yo soy la vida. Y
sinceramente, yo confieso, no es fácil para mí definir qué es la vida. Recuerdo hace mucho tiempo, se lo pregunté a un amigo, eran días también de cierto conflicto, que había habido ciertas tragedias a nivel mundial, y digo, amigo, ¿qué es para ti la vida? Y me hizo una definición científica, biológica de lo que es la vida, una serie de elementos que se juntan y se componen, pero claro, mi pregunta no iba por ahí, ¿verdad? Y es verdad, la vida se define biológicamente como, qué sé yo, la combinación de una serie de elementos, como puede ser el carbono y el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, y unos cuantos elementos más, y de ahí, bueno, eso son los componentes de la vida, me refiero de la vida biológica, pero el ser humano no, no nos conformamos, es que hay algo en nosotros que no se conforma a los límites de la vida biológica. Uno puede ver un árbol. Yo no puedo saber si el árbol piensa, no lo sé, entiendo que no. Pero en mí hay algo más, en ti hay algo más. Y no podemos dejar mirar hacia adelante, no podemos. Y entonces, ¿la vida qué es? Mire, cada vez que se habla de la vida, en cualquier tema que usted busque, enciclopedia, libro, material, siempre la vida está relacionada con lo mismo. ¿Sabe con qué, no? Con la muerte. Es el contrapunto. Es la otra parte de la vida. Y resulta que nuestro concepto de la vida está relacionado con nuestro concepto de la muerte y viceversa. El concepto humano de la muerte está relacionado con el concepto que tiene de la vida. Hay personas que se conforman con pensar que simplemente es como un árbol. Yo te respeto. Si tú piensas que no eres más que una planta, yo respeto. Yo no me considero simplemente una planta. No simplemente existo. Tengo conciencia de que existo. Y no mi corazón, mi interior no se conforma con simplemente existir un tiempo sabiendo que, como se dice, ¿verdad?, de los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Mi interior se niega a aceptar que esa sea la definición de la vida, por más que es una realidad. Entonces, quiero decir, una realidad que está ahí. Entonces, ¿qué hacen los seres humanos ante esa realidad? Algunos la asumen, dicen, esto es lo que hay. Y como eso es lo que hay, pues nada, intentaremos pasarlo, como dice Pablo en un momento determinado con un poco de ironía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y así pues, mucha gente vive en esa filosofía, porque simplemente no han visto, no han querido, no han entendido, pues uno no puede saber, ¿verdad? Porque yo sé positivamente que en el interior de cada ser humano hay algo más, una aspiración superior a eso. Pero claro, si Dios te dice y tú no quieres oír lo que Dios dice, pues entonces te tiene que conformar con lo que tú piensas y con lo que tú has visto, y como tú piensas y lo has visto, que no hay más nada, que la gente nace, vive y muere, pues tú dices, pues esto es lo que hay. Antes de continuar, teníamos preparado unos cánticos que tienen que ver con este tema que estamos hablando. Lo habíamos pasado a algunos de los amigos y hermanos que tenemos en nuestra lista. El primero dice, Él vive en mí. Vamos a cantar primero este. Él vive en mí, así que lo cantamos como parte de nuestra adoración, de nuestro culto. Como saben, estamos celebrando en esta forma tan limitada nuestro culto habitual de los domingos, pero por eso invitamos a cantar y forma parte de lo que hacemos en este tiempo de adoración. Él vive en mí. Él vive en mí, no temo al mañana. Él vive en mí, confiado estoy. Yo sé que Él perdonó mi pasado. Mi vida vale más porque Él vive en mí. Yo sé que Él alumbra mi camino. Él vive en mí, confiado estoy. Yo sé que Él preparó mi futuro.
Mi vida vale más porque Él vive en mí. Amén. Esa es la realidad del creyente. Saber que no solo que el Señor vive, ¿verdad? Y esa es la experiencia del creyente, no solo que el Señor vive, sino que vive en cada uno de nosotros. Y esa realidad, como dijeron los apóstoles, Pablo dice, yo sé en quién he creído, y Pedro y Juan y otros, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que tocaron nuestras manos, lo que tocaron nuestras manos, vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos. ¿Cómo vamos a dejar de decirlo? ¿Y a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a negar la verdad? Jesús tuvo que decir cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? Yo soy el camino. ¿Cómo lo iba a negar? Entonces hubiera sido mentiroso. Yo soy la vida. Y hoy queríamos reflexionar sobre este concepto, como decíamos, hermano, pues mire, ¿cuál es el don más apreciado que tenemos? El don más apreciado, el regalo más grande que hemos recibido, es la vida. Por eso, hombre, se sobreentiende que el delito más grande que una persona puede cometer es arrancar la vida a otra persona. Desde luego, entender, vaya, yo me hago muchas veces esta pregunta, ¿la vida merece la pena o no merece la pena? ¿La vida es un regalo o es una maldición? Bueno, la verdad es que alguna gente ha llegado a pensar que la vida es una carga, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que la vida es un sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento, y que al final no merece la pena vivir. Pues no puedo yo decir eso, ¿verdad? Que la vida sea solo sufrimiento. Yo sé que en la mayoría de las vidas habrá habido sufrimiento, pero en la mayoría de las vidas ha habido momentos también de gozo y de felicidad y de vislumbre de cosas hermosas. Uno puede asomarse a la calle y dar un paseo cuando nos lo permitan las autoridades y ver lo precioso que está, que sé yo, nuestra isla, pero yo sé que en todas partes del mundo, ahora mismo, por lo menos en lo que es el hemisferio norte, ¿verdad? La primavera. Y qué hermosos los paisajes y qué hermosa la variedad de los colores y cuántas cosas preciosas que Dios ha creado y cuántos sabores, cuántas cosas preciosas. Yo insisto, hermanos, en esto, que la vida es para vivirla, que la vida es un regalo, que la vida es una maravilla. Lo que sucede es que es verdad que hay algo que fastidia, eso es verdad, algo que fastidia, alguien que está fastidiando, eso es verdad. Pero también hay alguien que está aquí para ayudar, para orientar, para sostenernos, para fortalecernos. Eso también es verdad. Y ese es el Señor, ¿no? Por eso, cuando llegamos a palabras como estas palabras de Jesús, saben que estamos en el Evangelio de Juan, básicamente, en el capítulo 14. Me voy a permitir leer un poco estos versículos, pero tengo que explicar que estas palabras que están en el capítulo 14, evidentemente, son consecuencias de las anteriores. Y estas palabras, lo recuerdo una vez más, fueron dichas en el entorno, es decir, apenas un día antes de que Jesús fuese apresado, muerto, o sea, escupido, muerto, crucificado, muerto, vaya. Así que, y él lo sabía. Y fíjense que él llegó a decir en el capítulo 12, versículo 27, ahora está turbada mi alma. O sea, él lo estaba diciendo. Se tenía que enfrentar a esa muerte realmente la muerte siempre es un poquito enrollada, ¿verdad? Pero una muerte desagradable donde le iban a escupir en la cara, le iban a bofetear, le iban a azotar 39 latigazos, que ya deja a una persona casi sin fuerzas, y aguantar, y le iban al final a crucificar en un juicio de verdad vergonzoso, y después iba a ser traspasado con una lanza, pues crucificado, que se dice pronto, ¿verdad? Clavado en una cruz. Es que son cosas que... Y Jesús lo sabía, y se estaba acercando, y era ya inminente. Y en el entorno, en el contexto de ese acontecimiento, es que, fíjense, fue cuando Jesús también comenzó a no solo a anunciar su muerte, también en los capítulos anteriores está el relato que sucede todo en ese momento. Un día antes de la Pascua, capítulo 13, empezó a lavar los pies a sus discípulos, acababa de suceder, y Pedro se negaba, y él le decía, pues si no te lavo los pies no tiene parte conmigo. Y pudo decir Jesús, mira, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, en ese contexto
y lo decían, me llamáis maestro, capítulo 13, versículo 13 también, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Estas eran las palabras de Jesús previa al capítulo 14. Otra vez en el mismo capítulo, versículo 21, habiendo dicho estas cosas, se conmovió en espíritu. Se conmovió en espíritu y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Llevaba 3 años con ese grupo, enseñándolo, instruyéndolos, aguantándolo, en fin, exhortándolos, y ahora estaba a punto de cumplir su ministerio muriendo y sabía que uno de esos amigos lo iba a traicionar. Y él lo sabía. O sea que lo que estaba pasando por el interior de Jesús solo lo sabe él, ¿verdad? Es muy difícil uno poder, por más empatía que tengamos, poder meternos en su piel y entender esas cosas. Y en ese contexto también, en el capítulo 13, cuando Jesús dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, versículo 31, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estaba hablando del momento de su muerte, a donde iba a ir él en ese momento. Y entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y aún con estas palabras de verdad del mandamiento nuevo, que otro día volveremos a ella, uno lo lee y dice, bueno, nuevo, ¿por qué? Estas palabras ya estaban escritas desde el Antiguo Testamento, hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero Jesús dice, no, es un mandamiento nuevo. Y como algunos estudiosos y predicadores han observado, nuevo hasta que te para y dice, sí, porque este mandamiento no es simplemente que os améis, es que os améis como yo os he amado, como yo os he amado. Así que en este aspecto no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por los amigos, o como dijera Pablo, hasta por los injustos. Todavía pudiera ser que uno muriera por un justo, pero es que Jesús murió no por un justo, sino por todos, por justos y por injustos. Vaya, realmente por los injustos, para acercarnos a Dios. En ese contexto es que Jesús está hablando, y que todavía aparece aquí cuando Pedro le dijo en el versículo 37, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? De cierto te digo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces que me conoces. Y a continuación está el capítulo 14, que como estoy diciendo, capítulo 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, todas esas son enseñanzas previas al momento de la muerte de la crucifixión. Entonces Jesús, seguramente con palabras, yo no sé cómo, pero tiernas sin duda, le dice, mira, a pesar de todo esto, de que yo voy a donde voy, de que uno de ustedes me va a entregar, de que estoy exhortándole, diciéndole que os améis, que uno me va a entregar, que otro me va a negar. Dice, no se turbe vuestro corazón. Aún así, no estéis turbados. Yo voy a donde voy, pero no estéis tristes por eso. Igual que creéis en Dios, tenéis que aceptarme a mí, creed en mí también. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es decir, a donde yo estoy, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y entonces Tomás, que yo doy gracias a Dios por Tomás, ¿verdad? Fue el mismo que dijo cuando Jesús resucitó y los discípulos dijeron, el Señor ha resucitado. Y él dijo, ¿cómo que ha resucitado? Yo no puedo creer hasta que no meta mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Ustedes no saben nada, os habéis dejado engañar. Ha sido producto de vuestra imaginación. Yo no puedo creer que haya resucitado. ¿Y saben qué pasó, no? Que sus argumentos racionales, y eso va a pasar con tantas personas que tienen argumentos efectivamente racionales, porque piensan con su cabeza lo que a ellos se les ocurre y no pueden ver otra cosa.
Y eso le pasaba a Tomás. Él no podía creer porque dice, ¿cómo va a ser que alguien que ha muerto y después de 3 días va a resucitar? Ustedes no saben lo que han visto. Han sido engañados. ¿Y saben qué pasó? Que Jesús se puso delante. Y cuando Tomás vio a Jesús, vaya, ya ni siquiera tuvo necesidad de meter su dedo en la mano, en el hueco de los clavos, ni en el costado, sino que cuando le vio dijo, Señor mío y Dios mío. Y este incidente a mí me llama mucho la atención porque todos los argumentos humanos para resistir a Dios, todos los argumentos humanos para resistir las verdades de Dios, un día se van a caer solos. Cuando te presentes delante de Dios, todos los argumentos, todo le pasó a Job. Mire, cuando uno lee el libro de Job, ¿cuántos argumentos usaron los amigos contra Job y usó Job para defenderse? Que al final hasta el Señor, reconoció la honestidad de Job, pero Job, cuando estuvo delante de Dios, tuvo que decir, adiós, vaya, ahora me doy cuenta lo bobo que yo era. Hablaba lo que no entendía. Cuando uno está delante de Dios, todos nuestros argumentos racionales, sentimentales, personales, excusas, todas se caen. Y solamente Dios tiene la última palabra. Y eso es lo que pasó. Lo que va a pasar también, hermanos, en un momento, cuando Jesús aquí, hablando, sigo leyendo en el capítulo 14 de Juan, cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás con sus dudas y sus argumentos. Y Jesús le dijo, hombre, yo soy el camino, yo soy la verdad. Tomás, y yo soy la vida. La vida. Bueno, aún así todavía dice, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al final de ese camino, a ese lugar preparado que está al final. Nadie va a llegar si no es a través de mí, si no es conmigo, de mi mano, formando parte de mí. Porque al final, como luego entendemos por el conjunto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Para poder ir a ese lugar y estar con Él, tú tienes que ser parte de Él. Y hermano, cuando decimos esto, no estamos diciendo que sea parte de una organización, ni ni siquiera de una iglesia necesariamente, sino no necesariamente, lo que es conveniente, pero no necesariamente, sino estar en Cristo, haberle aceptado a Él como ese camino, como esa verdad y como esa vida. ¿Y qué quería decir Jesús cuando dice, yo soy la vida? Ya he intentado definir, él muy sucintamente lo que es la vida física, biológica, pero el concepto bíblico de vida va más allá del concepto biológico. Para la Biblia, los seres humanos somos efectivamente una combinación de elementos materiales, terrenales, de la tierra, tomados de la tierra. Perdón, eso es evidente. Pero dice la Biblia desde el Génesis, desde el principio, Génesis, ¿sabes? ¿No? Principio, desde ahí, que Dios puso en ese puñado de barro que somos tú y yo, algo más. Y ese algo más no se conforma a las leyes de la naturaleza, de nacer, crecer, multiplicarse y morir. No se conforma con eso. Eso es parte. Es verdad, yo no renuncio a la vida. Yo doy gracias a Dios por esta vida material, por esta vida biológica. Yo doy gracias a Dios por ella. Pero no me conformo con ella. Pero no me conformo porque yo no quiera conformarme. Es que parte de mí es no conformarme. Dios me hizo de forma que no me puedo conformar solo a las leyes de esta vida. Si me conformara, sería negando primero lo que Dios ha puesto en mí, de lo cual soy consciente. Y yo puedo decir, y tú eres consciente. Todo ser humano es consciente que el ser humano no está necesariamente limitado por las leyes de la física. Estamos limitados en lo físico, pero el ser humano es algo más. Bueno, los griegos decían el alma. La Biblia habla del alma y del espíritu, ¿verdad? Pero en el libro de Eclesiastés se habla de que llega el momento, como estaba escrito, ¿verdad? Que somos polvo y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Y eso que hay en el hombre, ¿verdad? Eso que hay en el hombre no se conforma. Por eso cuando Jesús decía, yo soy la vida, no se estaba refiriendo a esta vida física, biológica, sino se estaba refiriendo a ese otro concepto que es parte tuyo y parte mío, que es la vida realmente espiritual. Porque cuando he dicho realmente es porque mucha gente utiliza el término espiritual cuando habla de la poesía, cuando habla de la pintura, que son valores espirituales. Hombre, son valores espirituales y después los pintores venden los cuadros carísimos. Quiero decir que son valores espirituales y morales y otras cosas, ¿no? Y cuando habla, la palabra de Dios, cuando habla de cosas espirituales, es cuando habla de la relación de nuestro espíritu con el Espíritu Eterno, con el Espíritu Santo, con el Dios Eterno que nos creó. Esa es la vida espiritual. Y Jesús está diciendo, yo soy la vida. Yo soy eso que completa, complementa todas las ansias del ser humano. Bueno, cuando dice la verdad también, pero la verdad no necesariamente tendría por qué, no necesariamente, aunque si es verdad es eterna, se sobreentiende, ¿no? Pero no necesariamente. Pero la vida, el Señor quiere, es decir, nos transmitió a nosotros eternidad. Y eso es lo que dice el libro de Eclesiastés también, como hemos referido frecuentemente en el capítulo 3, versículo 11, ¿verdad? Que puso eternidad en nuestro corazón, que es lo que dice Génesis, que es lo que dice el capítulo 12 de Eclesiastés, que es lo que enseña toda la Biblia. Cuando decía David, que lo recordábamos estos días, mi alma tiene sed del Dios vivo. Es la aspiración normal en el ser humano. Tenemos necesidades materiales, claro que tenemos necesidades y hay que cubrirlas y Dios se encarga de que su sol salga y que el trigo crezca y que el pan se produzca, ¿verdad? Y todo lo demás y podemos alimentar nuestros cuerpos y tal. Pero aún a pesar de eso, como Jesús muy bien dijo cuando en la tentación, que el diablo le dijo, si tú eres Dios, había estado Jesús 40 días ayunando, 40 días, y le dijo, bueno, si tienes hambre, lógicamente tenía hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, teniendo 40 días, tenía que tener mucha hambre, y él pudo decir, mira, tú, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Así que en la Biblia en eso es un conjunto, enseña lo mismo desde el principio. El ser humano, tú y yo, no estamos sujetos solo a las leyes materiales. No es eso, no es verdad. Y la verdad de Dios va más allá de la verdad de los hombres. Y la vida de Dios va más allá de la vida biológica, más allá. Y por eso, cuando una persona se enfrenta con su final, como es la muerte, ¿verdad? Qué diferente forma de morir. Pues mira, la experiencia que cada uno tiene. Ustedes pueden tener experiencia, yo he tenido experiencia de seres queridos que han fallecido. Y qué diferente cuando una persona que hemos conocido, que hemos querido, se enfrenta con la muerte, sin fe, sin esperanza, sin saber a dónde va. Y qué diferente cuando una persona se enfrenta con la muerte, conociendo al Señor, habiendo entendido y habiendo creído sus palabras. Mire, porque las palabras del Señor, Jesús lo había dicho, mis palabras son espíritu y son vida, en el capítulo 6 de Juan. Juan también diría, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Cuando una persona se enfrenta a la muerte con Cristo, se enfrenta a ella con una serenidad. Yo podría decir con un gozo, con una fortaleza, con una predisposición que los médicos no pueden entender. La biología, la ciencia no puede entender, porque la ciencia no puede cambiar esa apreciación de una persona que está a punto de fallecer. Puede hacerle morir, puede cortarle lo que sea, el suministro del medicamento, puede ser lo que quiera. Pero cambiar la actitud, ese sentimiento de que te enfrentas al final. Pero el creyente sabe que no es el final. Porque Jesús ha dicho, ¿verdad? Yo soy la vida. Y como le dijo Jesús también en el mismo capítulo, en el mismo libro de Juan, a Marta y María, yo soy la resurrección, cuando hablaba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que cuando Jesús decía yo soy la vida, estaba hablando de ese aspecto en nuestro interior que clama y que necesita algo más que las cosas materiales.
por más que éstas estén satisfechas o no, satisfechas o no, pero ese algo más. Por eso, vaya, ahí se pueden dar algunas razones por las que Jesús podía decir esto. Razones quiero decir para que lo entendamos, ¿no? ¿Por qué Él puede decir yo soy la vida? Hombre, Él puede decirlo porque Él es la fuente de la vida. Y qué sé yo, ya lo hemos recordado cuando Jesús hablaba con la mujer samaritana, que le pidió agua, y Jesús le pidió agua a la mujer le decía, bueno, y tal y cual, y como tú me pides a mí, siendo judío, etc. Y al final Jesús le dijo, bueno, el que beba del agua que tú das, tú me puedes dar, volveremos a tener sed, lógicamente, porque es el agua material, ¿verdad? H2O. Pero si el agua que yo doy es un agua que el que beba de este agua no tendrá sed jamás, porque es el agua viva, el agua viva. Y Jesús es la fuente de la vida. Por eso, si lo niega, hubiera mentido. Tenía que decirlo, publicarlo, proclamarlo, pronunciarlo, para que se entendiera. Yo soy la vida. Ese complemento que no está en ningún sitio, hermano, que nadie, fíjense, por eso Jesús es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Nadie ha podido decir, nadie. Mira que ha habido seres humanos, y hay ahora mismo 7.500 millones. Pero ¿quién puede decir yo soy la vida? ¿Quién lo ha dicho? Nadie lo ha dicho, nadie lo puede decir. Jesús lo pudo proclamar. Yo soy la vida. La cosa más, lo de más valor que tenemos, que puede dar el hombre por su vida. ¿Qué precio le ponemos a nuestra vida? ¿Alguien puede poner precio a su vida? ¿Y para qué quiere el precio si vas a perder la vida? Es decir, el don más grande que tenemos es la vida. Y Jesús dice, yo soy la vida. La vida que traspasa el más allá, que traspasa la muerte. La vida que te haces sentir y entender que estás acompañado, aunque, como dice el Salmo 23, andes por el valle de sombra de muerte. Tú estarás conmigo. Esa experiencia de haberle aceptado y entendido. Y aceptado, cuando decimos aceptado, esto también, a mí me gusta que lo reflexionemos. No estamos, cuando uno acepta a Cristo, vaya, y su mensaje, es bueno reflexionar. Uno puede aceptar, como decía al principio, una mentira. Te pueden engañar y tú puedes darlo por bueno, pero después comprobarás que te engañaron. Y lo normal es que deseche aquello que te vendieron o que aceptaste, sea una idea o un producto. Pero es que con Jesús, que tú te puedes resistir a aceptarle, pero cuando lo aceptas, te das cuenta que verdaderamente Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Porque además es que no hay otro, como tuvo que decir el apóstol Pedro, es que no hay otro nombre, es que no lo hay. ¿Y qué podía decir Jesús? Si Él era, ¿quién había venido del cielo? ¿Quién conoce a Dios? Nadie ha visto jamás a Dios. Eso es así. Solo Jesús lo ha dado a conocer de verdad. Y le pudo decir en el mismo capítulo, en los versículos siguientes, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira lo que dijo Jesús en el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido tú, Felipe. Estoy con todos. Algunos de los otros me han entendido quién soy. Tú no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Jesús es Dios encarnado. Es el Dios encarnado. Es decir, una vez que tú lo aceptas, y las dudas vienen siempre a la mente, ¿verdad? Pero una vez que tú lo aceptas, tú verás como el Señor quita todas las dudas, porque es como que realmente comprende qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Y lo entiendes después. Y esto es así. Así que si tú quieres saber si Jesús es verdaderamente la vida, si de verdad es la vida, tiene que probarlo, tiene que aceptarlo. Y si lo aceptas, lo entenderás. Mejor que con palabras de 1000 predicadores. Yo, desde luego, no puedo explicarlo. Mejor que lo entenderás tú si lo aceptas. Si aceptas a Jesús como la vida. Pero yo te decía que había algunas razones. Por ejemplo, una de las razones que Jesús tenía para proclamarlo es porque realmente Él es la fuente. Porque además Él tuvo poder, y por eso decía que era la vida, para resucitar a los que habían muerto. Si pudo resucitar a Lázaro y a otros,
es que él era superior a la muerte. Porque si no, si uno puede vencer a un hombre fuerte, es porque es más fuerte que el fuerte. Y él venció a la muerte con otras personas. Es decir, la muerte de otras personas, él los pudo resucitar. Lázaro 4 días, y otros un día, y otros. Y Jesús pudo decirle a la muerte que se fuera. Y que volviera a la vida, bueno, en este caso biológica, ¿verdad? Así que él demostró que tenía poder sobre la muerte, pero no lo demostró solamente con la muerte de otras personas, que ya hubiera sido algo. Es que lo demostró también con su propia muerte. En este momento, cuando él está diciendo esto, todavía está por ver, porque todavía no ha muerto. Y de ahí la duda de Tomás, cuando después dijo, cuando los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, y él dijo, yo no creeré, porque no lo había visto. Pero cuando le vio, ahí se le terminaron sus argumentos, ¿verdad? Así que Jesús sabía que él tenía el poder. Sí, él lo había dicho, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque yo soy la vida. Y eso lo tengo que demostrar. Y lo demostró resucitando a otros, resucitando a sí mismo. Así que Jesús no estaba inventándose una frase, estaba declarando otra verdad, que Él es la vida. Pero llama la atención también, no solamente que Él es la vida y que venció la muerte, sino que Él quiere compartirlo, Él quiere compartir, a ver, Él quiere compartir esa vida. Él quiere que tú también la tengas. No solamente que lo escuche, sino que tú también. Es decir, que Él quiere demostrar que Él es la vida, sino que Él quiere compartirla contigo. Pero el Señor quiere compartirla contigo. Hombre, yo puedo decir porque te ama. Eso es la verdad, porque nos ama. Así lo dice la Biblia, de tal manera, ¿verdad? De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo. Y el Señor dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, de verdad el Señor nos ama. Pero no solamente es que Él te ama y quiere darte la vida. ¿Sabes qué? Es que tú la necesitas. Él te ama, pero tú la necesitas. Por eso Él quiere compartirla contigo. Y para mí eso es otra demostración de cómo es Él, ¿no? Cómo realmente Él es la vida. Y eso es normal. Cuando uno encuentra una cosa muy buena, no es verdad que, por ejemplo, por Facebook, por WhatsApp, compartimos aquellas cosas que nos resultaron o simpáticas o de edificación. La compartimos. Especialmente con las personas a las que apreciamos. Pero si tú encuentras, bueno, lo que encontró la mujer samaritana, que una vez que habló con Jesús, fue a su pueblo y a su barrio y a decirle a la gente, mira, he encontrado a un hombre que me ha contado todo lo que yo he hecho, me ha descubierto mi vida. Y la gente comenzaron a venir. Es decir, cuando uno descubre a Jesús, no puede dejar de decirlo, que es lo que dijeron los apóstoles, y es lo que llevó, como hemos meditado tantas veces, a los discípulos a proclamar, por ejemplo, la resurrección. ¿Por qué? Porque lo habían comprobado, lo habían experimentado, lo habían visto. Jesús no podía negar de decir lo que era y quería compartirlo porque nos ama y porque tú lo necesitas, porque yo lo necesitaba. Esa es mi experiencia. Y no es que pretendo yo hablar de mí, pero hermanos, es que entiendo que es la experiencia de cada persona. Yo no he vivido la vida de otras personas, no, yo he vivido mi vida y tú la tuya. Pero yo recuerdo de niño, la cosa más desagradable que venía en mi mente era la muerte. Y el temor a la muerte. Y lo que el Señor cambió cuando yo le acepté a Él, cambió en mí, eso cambió radicalmente. Y como he dicho otras veces, no es que esté deseando morir, pero la muerte ahora no es más que un paso para el creyente. Una puerta que se abre, que uno traspasa, y al otro lado está el Señor. Y a través de la puerta, y acompañándome en el camino, está Él. Así que ya la muerte no es aquella cosa. Así que Jesús tenía que decir, yo soy la vida. Y no podía ser de otra manera, porque quería compartirla. Por eso, claro, sus promesas, todas las promesas de Jesús están encaminadas a hacernos ver a cada uno de nosotros que efectivamente eso es así. Su propósito y su plan y su interés, el interés del Señor en todo desde que comenzó su ministerio. Bueno, los planes eternos de Dios está eso. Fíjense unas palabras del libro de Ezequiel, capítulo 18 y el 33 se repiten.
el profeta haciéndose eco del corazón de Dios, desde ahí, pero bueno, desde ahí y de mucho antes, ¿no? Pero ahí concretamente Ezequiel llega a decir, ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué queréis morir? Si yo quiero que vivan, que vivan. Y para que vivan, el hombre tiene que... Es que hemos dicho ya de tantas maneras, ¿verdad? Que hay esa parte en el ser humano que Dios te hizo con cierto nivel de libertad y que Dios no quiere romper la puerta, como publicamos ayer. Dios no quiere romper la puerta, tienes que abrirla tú. Pero Dios está ahí tocando y tocando a la puerta, ¿verdad? Para que le abras. Todo el propósito de Dios, de Jesús al venir al mundo, era precisamente para que, dice, bueno, Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, mire, no se pierda, sino que tenga, eso, lo que Jesús era, vida eterna. Todo el plan de Dios es que el hombre tenga vida eterna, pero desde el principio, ¿verdad? Lo que aparece ya desde Génesis, ¿no? Dios creó al hombre. Y si le puso a ella prueba del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, dice, y el día que de él comiere, morirás. Es decir, es la única razón que habría para morir, que si no hubiesen comido, pues la muerte no estaba en la perspectiva. La muerte no estaba en la perspectiva. Dios a los ángeles los ha creado para que vivan para siempre. Y dice literalmente, Jesús mismo dijo que ya no pueden más morir, y Pablo también lo repetía, no pueden más morir porque somos como los ángeles. Los ángeles no mueren. Y nosotros, en su presencia, seremos como los ángeles. Es decir, vamos a retomar el proyecto original de Dios de vivir para siempre. Y esa perspectiva, ¿cómo nos va a transformar nuestro corazón? Eso es lo que Dios quería, eso es lo que Jesús quería. Por eso decía, yo soy la vida. Yo soy esa vida que sin límite, sin límite. Por eso cuando hablamos de, por ejemplo, la salud, que es un término que ahora está referido casi a la vida física, pero en años anteriores, en las mismas versiones de la Biblia, cuando hablaba de la vida eterna, hablaba de la salud, porque la salud, una buena salud, ¿cómo voy yo a hablar de buena salud con el virus rondando por mi alrededor? Yo puedo estar bien hoy, pero ¿qué sé yo qué va a pasar luego cuando salga a la calle a caminar o me encuentre con un amigo? Es decir, una salud, por muy fuerte que sea, aunque sea una salud de hierro, siempre es frágil físicamente. Siempre es frágil, porque ¿cómo evito yo que un loco se eche el coche encima mía? ¿Cómo lo evito? ¿Entiendes? ¿Cómo evito que finalmente no salgo de mi casa y se me caiga un día la casa por un terremoto? ¿Cómo lo evito? Es decir, por eso en este mundo no hay vida. Por mucha salud que tengamos, esa salud no es permanente, nunca es plena. Siempre hay nubes amenazantes. Siempre hay nubes amenazantes. A veces nubarrones. Pero el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, tiene la vida. En la perspectiva del creyente, hermanos, fíjense, en la perspectiva del creyente no hay nubes en el horizonte. Hay un día despejado. Y al final una luz eterna. Siempre en la vida y en la muerte del creyente. Una luz eterna. Interminable. Se podría decir infinita, ¿verdad? Esa es la perspectiva del creyente. Y eso es lo que Jesús quería que tú y yo tuviésemos cuando Él dijo, yo soy la vida. Que tuviéramos esa luz plena, permanente, inalterable, sin nubes en el horizonte que la amenacen. La vida del creyente no tiene amenazas. Como Jesús también decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Mi Padre, que es mayor que todos, Él también las tiene en su mano. ¿Y quién la puede arrebatar de la mano de mi Padre? Y como Pablo decía, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar? ¿Qué? Ni enfermedades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte. Nada, porque la vida de Jesús es, bueno, es que si Jesús es la resurrección
Y la vida, la muerte, para el creyente no existe. Por eso dice la epístola a los hebreos, por ejemplo, ¿no? Y Pablo escribiendo a los corintios, pero la epístola a los hebreos, en el capítulo 2, dice enseñanzas que están ahí, que es bueno recordarlas, y la voy a leer. Capítulo 2, versículo 14, 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de los hombres, él también, Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, que el Señor con su muerte ha destruido la muerte y me ha librado del temor a la muerte. Ya el diablo no me puede amenazar con la muerte, ni con la vida, ni con nada, porque su arma más poderosa, teóricamente, que son las consecuencias del pecado, es la tentación, y la tentación, pecado, la muerte, pues aquí dice que Jesús con su muerte destruyó a la muerte. Y en el libro, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, en el capítulo 15, también el apóstol dice, hablando de esto, ¿entiende? Como dice, hablando también de la resurrección y de la vida y de la muerte, llegó a decir el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo, leo desde el 53, 54, es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal, es decir, este cuerpo se vista de inmortalidad. Hay que leer todo el capítulo, que no lo voy a leer ahora. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice el apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermano, en la vida del creyente, por eso el Señor tenía tanto interés en que nosotros entendiéramos que Él es la vida. Que Él es la vida. Porque cuando tú le aceptas, cuando tú le crees, como dijo Juan en 5:24 también, el que tiene al Hijo, como ya he recordado varias veces, ¿verdad? Tiene la vida. Cuando tú le crees, el asunto más terrible que tiene en la perspectiva del ser humano, que es la muerte, ha sido quitado de medio, ha sido vencida, ha sido sorbida. Para el creyente, la muerte no existe. ¿Qué cosa más grande? ¿Quién puede prometer algo así? ¿Quién ha prometido? ¿Quién ha hablado así alguna vez? Ustedes pueden leer, los filósofos, escritores, políticos, religiosos. ¿Quién ha podido decir algo así? Solo Jesús puede decir: yo soy la vida. ¿Y saben qué? Los que lo hemos experimentado, lo tenemos que volver a proclamar. Jesús es la vida. La muerte con él ha sido destruida. Y el que tenía el poder para amenazar, el diablo, destruido. Ha sido vencido. El creyente tiene una perspectiva ilimitada de eternidad. Hermanos, qué gozo más grande poder invocar el nombre del Dios eterno como nuestro Padre. Eso nos lo enseñó Jesús. Y saber que nos ama con amor eterno, con amor tierno y eterno. Y que nos ama para llevarnos consigo por la eternidad, porque Él es un Dios eterno, porque Él es la vida. Y como decíamos antes, nuestro concepto de la muerte está relacionado con nuestro concepto de la vida. Si tú piensas que esta vida es solo la vida material, así será tu vida. Y por eso mucha gente viven amargadas, vidas mediocres, o con éxito. Y cuando descubre que el éxito no completó la ansia de su corazón, se suicidan. No es propio de un creyente quitarse la vida, no lo es. Lo normal en un creyente que ha experimentado la vida en Cristo es que quiere vivir cada día para glorificarle, porque como dice, vaya, se identifica uno. ¿Quién no se identifica con las palabras del apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, lo saben, ¿verdad? Ganancia. Vivir es proclamar, testificar, llevar como ejemplo a Cristo. Eso es vivir. Y morir, al final, es ganancia, porque esta vida conlleva también sus sinsabores. Así que ahí se acabaron los sinsabores. Hermanos y amigos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a experimentar esa vida en Cristo, que es el único que puede de verdad vivificar de nuevo, ¿verdad?, nuestras almas, nuestros corazones, a veces cargados de dificultades y de problemas y preocupaciones.
pero el Señor es la vida. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar un coro también que es precioso. Me gustaría tener otra voz, pero tengo la que tengo. Y el coro es muy cortito y dice, es la vida de mi alma. ¿Tú vienes, Marí? Es la vida de mi alma. Si lo podemos, nos pueden acompañar, bien, y si no, pues lo canto yo, vaya, lo cantamos nosotros. Dice así. Es la vida de mi alma, es Cristo, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador, Cristo, 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 es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Amén, damos gracias, Señor, por este rato. No olvidamos que estamos celebrando nuestro culto, y parte del culto, que no lo recuerdo siempre, pero no lo puedo olvidar, ¿verdad? Es pues los cánticos, las oraciones, la meditación en la palabra y en la medida de lo posible las ofrendas, hermanos, porque Dios mediante, muy pronto, si Dios quiere, algunos nos vamos a ver el día 17 en nuestro lugar habitual de cultos. Y pronto esperemos que podamos estar todos. Pero si pueden ir reservando también cada semana, como dice la palabra, vuestras ofrendas, pues será una bendición para todos poder contar luego con los medios suficientes para hacer frente a los gastos que tengamos. Pues vamos a terminar con una oración, un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, y vamos a terminar con una oración. Padre, estamos delante de tu presencia, agradecido y gozoso, Señor, de saber que tú estás con nosotros y que tú has prometido, Señor, y te has presentado ante nosotros, Señor, como la vida. Gracias, Padre, porque con el conocimiento que tú nos has dado, Señor, con la experiencia que en ti hemos tenido, hemos comprobado, experimentado que efectivamente tú eres superior a la muerte, Señor, y a todos los obstáculos de esta vida. Gracias, Señor, por ello, por tus palabras, por tu promesa, por tu amor. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud y alabanza y adoración y nuestra súplica, Señor, de bendición para todos nuestros hermanos que nos escuchan ahora o nos escucharán luego. Que sea glorificado tu nombre a través de nuestras palabras para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, evidentemente tengo muchos saludos. Hay muchos saludos de muchos hermanos. Me gustaría mencionarlos a todos. No sé si puedo ver algunos de los mensajes. Efectivamente, Marisa desde Australia pues manda saludos para la iglesia. Que el Señor te bendiga, Marisa. Y sé de Irania, Aurora y otros hermanos, pero no puedo leerlos todos. Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones y nos vemos próximamente el domingo, si no antes. Que el Señor los bendiga. Amén.